Buen día, viernes 31 de mayo, hay solcito, está más agradable que los últimos días, igual fresco. Eh, Hemos estado en estas últimas horas viendo esta comedia de enredos, que es hay dictamen, no hay dictamen, la manera que se consiguió el dictamen, prometiéndole a senadores del peronismo no K o el peronismo, ah, el peronismo, cargos en su provincia, en ANSES y en el PAMI, es decir, la casta a todo o nada. Por eso pusieron a un hombre con una gran experiencia en las relaciones políticas, como es Guillermo Franco, a manejar la jefatura de gabinete, porque una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se hace. Es como la teoría de Baglini. Cuanto más lejos estás del poder, más extremo es tu discurso. Cuando más cerca estás del poder, más conservador es tu discurso. Es decir, más racional es tu discurso. Bueno, estos muchachos están en el poder, por lo tanto tienen que tener un discurso racional. Y a veces lo tienen. ¿Qué es un discurso racional? Sentarse a negociar. Pero cuando vos te sentás a negociar tenés que usar un paraguas, el paraguas de tus propios principios. Entonces, ¿cuáles son tus principios? La pregunta que habría que hacerse, ¿cuáles son los principios de ese gobierno? Los principios de mi ley, toda política es corrupta, la política no sirve para nada, cosa que repiten los tuiteros como un mantra. Pero después el apóstol de estas palabras preside un gobierno y nombra a un funcionario que con pragmatismo negocia con esa gente que es votada por la sociedad para lograr conseguir un título. Yo me tomé la molestia de leer la ley bases que mandó el Poder Ejecutivo. Y después lo comparé con lo que salió de diputados. Es decir, diputados lo canibalizó bastante, pero no lo suficiente. Porque ahí hubo más una discusión de carácter ideológica que una discusión de carácter práctica. Ahí en diputados nunca existió como meta la protección del Estado, salvo en el discurso de cuatro o cinco diputados. Claro, si vos partís de la premisa que el Estado no sirve para nada, lo que estoy diciendo es un disparate, pero uno vive con el Estado, porque el Estado somos la sociedad jurídicamente organizada, es decir, somos nosotros. El Estado no es un marciano, el Estado no es un tipo que vino de Krypton, el Estado somos nosotros, que nos organizamos a través de leyes y creamos ministerios y creamos cargos en los ministerios a través de nuestros representantes. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Allá se fue Pablo de la Torre, del Ministerio de Capital Humano. Daniel Vilota ya venía diciendo que se quería ir hace rato porque no se sentía cómodo. ¿Por qué no se sentía cómodo? Y esto lo advirtió Vilota ya hace unos días atrás, inclusive antes del escándalo de los alimentos. Es muy difícil gestionar con un gobierno que te dice que no. Con un gobierno, es decir, la señora Petrovelo no tiene decisión propia, tiene que consultar. Entonces, un ministro que tiene que consultarlo absolutamente todo, eh,
más un ministro que concentró la cartera de acción social, de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, un ministro que concentró, la señora Petrovelo, que tengo entendido trabajaba de productora de Luis Majul, puedo equivocarme, pero me parece que este era su trabajo anterior. Tiene que resolver un montón de cosas de la cotidianidad, de lo diario, de lo cotidiano, hoy. Lo tengo que resolver hoy, no lo puedo resolver mañana, lo tengo que resolver hoy, porque si no, en realidad tendría que haber resuelto ayer. Si vos llegás a un ministerio como el de Capital Humano, que era el que subsume recursos de bienestar social o de acción social, pedir el inventario es básico. Claro, para eso vos necesitas el burócrata del Estado que sabe que hay que pedir el, el balance. ¿Qué hay? ¿Qué tengo? Es decir, en los depósitos del ministerio, ¿qué hay? Bueno, esto Sandra Petrovelo no lo hizo. 8 funcionarios se le fueron a Sandra, la señora Petrovelo. ¿Y por qué se fueron? Porque a lo mejor dijeron, yo quiero laburar y no me dejan. Porque si tenemos una ministra que no toma decisiones, que espera que alguien, la hermana del presidente, el vocero, le diga lo que tiene que hacer, mire, se lo digo sencillamente, perdieron 15 días al cohete, o 20. Hace 20 días, ponele, creo que fue 20 días, nos enteramos que había 5 millones de 5.000 toneladas de alimentos en 2 depósitos del ministerio. Un grupo de personas presentaron un amparo a los efectos de que ese alimento se reparta entre los comedores que estaban cerrados, es decir, sacando los comedores que estaban cerrados, mejor dicho, porque los están investigando. Está muy bien investigar para atrás, pero tenés que gobernar para adelante. Entonces dividí tu trabajo. Vos, José, te encargás de auditar la gestión anterior, pero vos, Pedro, tenés que gestionar de acá para adelante. Los ministerios de Milei se han convertido en auditorías, cuando lo que deben hacer es gestionar. Está bien revisar para atrás, pero hay especialistas que revisan para atrás. Cada ministerio tiene un auditor. Vos le podés dar indicaciones como ministro al auditor general del ministerio. En este caso va a tener tiene 3 ministerios, Sandra Petrovelo, y si hay 3 auditores, si no los echaste, los tenés que llamar a los 3 y decirle, mire muchachos, necesito de acá a 15 días una auditoría general de lo que tengo, con fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo tuvo que pedir un juez federal. ¿Y qué le pidió el juez federal? Quiero saber qué tienen, cuándo lo pueden repartir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo Adorni? La justicia no puede meterse en la gestión política y apelamos. Y la Cámara Contencioso Administrativa Federal, ¿qué le dijo en tiempo récord? Usted tiene que cumplir lo que le mandó el juez. Díganos qué tiene y cuándo pretende repartirlo. Entonces ayer tomaron la decisión, después de 20 días, de que el ejército, cuyas funciones no son esas, ayude en la distribución, en la logística. Es decir, camiones del ejército entrarán en los barrios a repartir leche en polvo, yerba mate, azúcar, fideos, antes que se pudran. Es decir, cuando la ideología, yo diría el fanatismo ideológico, te impide ver que ya no estás en un canal de televisión criticando un gobierno, sos parte del gobierno y no lo observás, no te das cuenta que sos responsable,
por los próximos 4 años de la gestión pública y estamos en problemas. Es decir, yo lo sacaría a Dorni, pondría un periodista que se limite a contestar preguntas y a no opinar. Porque resulta que Adorni es una máquina de tener que desdecirse. Es decir, nos mostró un dictamen cuando no había dictamen. Siguen juntando firmas, se dijo 24 horas después. Y vamos a llegar al recinto dentro de la semana que viene, pues son 7 días hábiles a partir de que haya un dictamen firmado. Si todavía nadie puede mostrar un dictamen firmado. Ayer se mostraron una foto, qué sé yo. Supongamos que hay un dictamen. La Unión Cívica Radical dijo, nosotros vamos a presentar un dictamen alternativo. Es parte de su derecho. Lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente. ¿Para qué votamos los argentinos? Votamos presidentes, cada 6 años votamos senadores, cada 2 años cambiamos la Cámara por mitades, y si votamos diputados nacionales, votamos intendentes, concejales, diputados provinciales, según donde vivamos. No tenemos que... Votamos a quien se nos da la gana, o no votamos y pagamos la multa como hice yo, o votamos en blanco, o mezclamos, presidente uno, diputados otros. Se puede hacer cualquier cosa en el cuarto oscuro porque es nuestro derecho. Muy bien. Parece que no se entiende hay de arranque hay 44% de la sociedad que no se sintió representada por Milei. 44 de 100 no es un número menor. Como yo sigo sosteniendo que los votos verdaderos de Milei es el 29, el resto se lo prestaron gente que si no hubiera sido Milei, hubiera sido Macri, lo hubiéramos votado, tipos como yo. Que en las PASO la votamos a Patricia, porque pensamos, yo en mi caso personal pensé que Patricia era más racional. Pero yo no podía ver el futuro. Si yo pudiera ver el futuro, tengo un programa de televisión y gano fortunas. Bien. Pero salió el dictamen, habemos dictamen. No tiene nada que ver con el original que mandó el Ejecutivo. Arranquemos, salvo en un par de capítulos que ahí hubo un acuerdo de intereses. Quien gana 1.500.000 pesos paga ganancias, es decir, deducido es 1.400.000 y monedas. Bien. Se salvan las provincias del sur, desde La Pampa hacia el sur, y Carmen de Patagones en provincia de Buenos Aires. En el blanqueo está prohibido que los funcionarios o exfuncionarios con 10 años para atrás, el gobierno proponía 5, es decir, vamos a salvar al gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo. Ponele, no. 10 años para atrás. Tampoco salvan al gobierno de Mauricio Macri. Bien para atrás, una década. Está bien. Si vos fuiste funcionario en los últimos 10 años, no podés blanquear. Pero tampoco pueden blanquear tu mujer, tus hermanos, tus hijos. Es decir, llegó el momento de los primos. Porque los primos sí pueden blanquear en tu nombre. Para eso están los escribanos, los contradocumentos. Bueno, no importa. Acá viene la fiesta de bienes personales. Bienes personales, ¿quién los paga? Los tipos que tienen mucha plata. Pero mucha, ¿eh? O muchas propiedades. O acciones en empresas, es decir, gente con dinero. Mucho dinero. En el año 2023 y 2024 van a pagar el 1,5% de su patrimonio. Es decir, si vos tenés 10 millones de dólares, vas a pagar 15.000 dólares.
de bienes personales. En el año 2000, perdón, en el año 2023 1,5. El 2024 y el 2025 vas a pagar 1,2 menos. En el 2027 0,9 y del 2027 en adelante 0,3. Esto y no pagar es exactamente lo mismo. Entonces se da esta situación. Si trabajás en un banco que tiene salarios altos, eh, como dijo por ahí un senador, un cajero gana más de 1,5 millones de pesos. Sí, obvio, mucho más que eso. Eh, si ganás más de 1,5 millones de pesos y no podés deducir porque te casaste, tenés a tu madre a tu cargo, etcétera, no podés contratar un contador porque vas a tener que contratar un contador. Pagas ganancias. Muy bien. Bienes personales pagan monedas, pero el trabajador paga ganancias. Después hay una figura que es bastante interesante, que las empresas extranjeras pagan menos impuestos que las empresas nacionales. Esto va a ser discutido, una vez que esto se sanciona, va a ser discutido por la UIA ante la Corte, ante un juez contencioso administrativo federal, y esto terminará en la Corte, porque el artículo 16 habla de imposición tributaria. Somos todos iguales ante la ley, habitantes, es decir, extranjeros y argentinos, la lógica de la Constitución Nacional. Extranjeros y argentinos somos lo mismo. Por lo tanto, esa igualdad se expresa en la tributación, dice el artículo 16. Entonces, ¿por qué José, que es español, bueno, ponele, más la comparación, José, que es uruguayo, es dueño de una empresa, paga menos impuestos que Guillermo, que es argentino, que tiene una empresa parecida? Pero esto lo resolverá la justicia una vez que esto se sancione, porque lo que puede ocurrir es que algunas empresas argentinas digan, y si, que si no lo tienen ya, bueno, la empresa que tengo armada en Montevideo me va a comprar. Como soy una SA, comprará mis acciones de manera directa. Entonces yo dejé de ser una empresa argentina y pasé a ser una empresa uruguaya. Por lo tanto voy a tributar, en vez de 10 millones de dólares por año, voy a tributar 2 millones de dólares por año. Esto está en el dictamen, no es que lo esté inventando yo. Es decir, es de nacionalizar las industrias nacionales o apostar al enorme patriotismo que tienen las empresas argentinas, que gran cantidad de ellas no tienen problema de coimear a un funcionario para lograr una licitación. Es decir, es ese nivel de ética promedio de las grandes fortunas en la Argentina. Está bien, si el norte es ganar, ¿qué me importa cómo? ¿No es cierto? Muy bien. En este ajuste que propone la mal llamada ley Bases, ya se empezaron a cerrar oficinas del correo, porque el correo está a la venta. Otro problema judicial en vista, porque el correo está en una litis contra el Estado, donde hay deudas cruzadas por miles de millones de pesos. Entonces, vos no podés vender lo que está en litigio, salvo que el comprador se haga cargo del litigio. Pero esto no es una venta directa. El Estado no puede vender de manera directa, tiene que llamar a licitación. Y cuando llama a licitación, la ley de contratos administrativos te dice que la empresa tiene que estar libre de gravámenes, es decir, no tiene que tener deudas. Es decir, el vendedor, en este caso el Estado, tiene que garantizar de que no hay deudas. Es decir, el Estado no puede reconocer que la empresa que está vendiendo le debe al Estado.
Entonces nos encontramos frente a esta figura extraña que de alguna manera favorecería al grupo SOCMA. Pero a mí me parece que acá también va a intervenir la justicia, por lo menos el juez que tiene la causa, y le va a decir, no, esperen que yo resuelva y después la venden. Muy bien. Entre paréntesis, Pepín Rodríguez Simón puede volver a las costas argentinas porque la Cámara le aseguró que no va a ir preso. Pertenecer tiene sus beneficios. Yo no sé de cuál era el delito que le acusaban a Pepín, pero Pepín es abogado. No tenés que exilarte en Uruguay. Es decir, enfrentar a la causa y defenderte en el expediente. Pero bueno, motivo del correo que, vuelvo, que está en el paquete de empresas que se venden, el correo empezó a autosanearse, a cerrar sucursales chicas. En el sur, en el sur de la Argentina, que por ahí no hay bancos, hay pueblos que no tienen bancos, pero sí tienen jubilados. El jubilado cobra en el correo. El correo es un agente pagador de jubilaciones y pensiones. Si cierran el correo, por ahí el jubilado tiene que hacerse 50 kilómetros a la ciudad más cercana. Por supuesto tiene que hacer el trámite en el ANSES, que cambia el correo de su pueblo por el banco de Pirulo, esperar un mes que el ANSES te conteste, porque el ANSES también está sin personal, producto de esta limpieza. Entonces, como está sin personal, pasan cosas absurdas. Por ejemplo, PAMI me cambió el médico. Tuve que ir a la oficina de PAMI, me encontré con una funcionaria más o menos inteligente que entendió rápidamente y me cambió, volví a mi médico de cabecera. Pero a partir del 1 de julio, es decir, que no me pase nada en junio porque tengo una complicación. El argumento es que, bueno, entró un médico nuevo, un empleado que no sabía cómo se maneja esto, y en vez de adjudicarle a ese médico nuevo los nuevos jubilados, no, ese es el argumento, un gesto así. Pero si yo hace 4 años que tengo el mismo médico, que lo elegí yo, ¿por qué no me consultan si lo quiero cambiar? Bueno, volvamos. Las oficinas del Correo del Sur se están cerrando, por lo tanto están complicando la vida a la gente del común. Pero eso es parte de la lógica. Entonces nos encontramos que con el tema de los comedores, que terminan obedeciendo lo que dice Casanelo, porque lo dice la Cámara, lo único que logramos es perder el tiempo. Yo no le quiero dar alimentos a los grupos sociales porque están siendo investigados, me parece correcto. Pero las iglesias no están siendo investigadas. Cáritas no creo que esté siendo investigado, más allá de la homilía. Es decir, hay gente que hace esto todos los días, a los cuales, bueno, los piletones, ponele, para dar una cosa que todos conocemos. Muy bien. Yo ayer se me ocurrió recordar, porque salió una nota en el Clarín, el rey de España confirmó el retiro de la embajadora de manera definitiva, fue el término que usó el rey de España. Entonces hice un comentario al respecto, dije, yo ya lo había dicho anteriormente, en estos capítulos el rey ofender al primer ministro o al ministro que gobierne, que es el primer ministro de España, que es un legislador al cual sus pares lo eligen porque es un gobierno parlamentario, y es ofender a la corona.
Por supuesto, saltaron contadoras, amas de casa, una psicóloga, algunos otros que no, en su bios no veo qué profesión ejercen. Todos a decirme que yo no tengo la menor idea de lo que digo, que el rey reina pero no gobierna. Vieja frase que tiene su origen en el 1400 cuando se firmó la Carta Magna. Dicen que fue una frase posterior de Sir Francis Bacon para definir qué es la monarquía en Gran Bretaña. El rey reina pero no gobierna. Pero España no tiene el sistema inglés. Y ahora, yo con todo respeto, mi especialidad, es decir, lo que yo siempre estudié con mucho interés, con mucha curiosidad, pues si vos querés conocer una sociedad, tenés que leer su constitución. A lo mejor lo que estoy diciendo es un poco raro, ¿no? Es decir, yo conozco más una sociedad leyendo su constitución que viajando. Cuando vos viajás completás el conocimiento fino de la idiosincrasia de la sociedad. Pero si vos querés saber cómo se organizó una sociedad jurídicamente, lee su constitución. Está bien, es mi especialidad, mi gusto y mi placer, me gustan esas cosas. El artículo 56 de la Constitución española, que fue votada mayoritariamente por el pueblo español, fue la constitución más votada en Europa en la era moderna. Votó el 92% del pueblo español votó a favor de esa constitución. El artículo 56, ¿qué dice? Más o menos. Dice que en materia de relaciones exteriores, es el capítulo de la corona, creo que es el título tercero. ¿Cuáles son las funciones de la corona, aparte de ser el símbolo de la unidad española y de sus comunidades? Manejar las relaciones internacionales, sobre todo con aquellos que fueron comunidades originarias del pueblo español, es decir, con sus ex colonias, para decirlo de alguna manera. Creo que la Argentina hasta 1816 fue una posesión del Reino de España. De hecho, entramos en guerra con España para afirmar esta decisión tomada un 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Y que terminó, creo, con Álvarez de Arenales peleando en las sierras peruanas. En 1864, la tía bisabuela del actual rey de España reconoció a la Argentina como un país soberano y hubo intercambio de embajadores. El rey de España es un Borbón y son parientes de los reyes ingleses. ¿Parientes en qué nivel? Y yo te diría, son primos hermanos. Es decir, ellos tienen como vértice la reina Victoria. Reina Victoria tuvo hijos que se quedaron en Inglaterra y tuvieron hijas que se fueron a España y que se casaron con los Borbones españoles y hay una relación familiar entre el reino británico y el reino español. Pero la Constitución española específicamente dice que las relaciones internacionales es una responsabilidad del rey. Entonces, ¿qué hizo el rey ayer? Confirmó lo que el jefe de gobierno el jefe de gobierno pidió que fuera la embajadora sine die, sin tiempo, es decir, el tiempo lo decido yo. Bueno, el rey de España decidió el tiempo, indefinidamente. Entonces empezaron a saltar un montón de gente a decir un montón de tonterías. Yo simplemente me refiero a lo legal, lo que dice la Constitución española. Lo que pasa es que los españoles respetan sus instituciones. Nosotros
Las ponemos entre comillas. Acá hay que preguntarle a Majul qué es lo que hay que hacer. Pero la Argentina no solo se peleó con España, también se peleó con México. Se peleó con Brasil. Se peleó con Colombia. Está bien, el presidente de Colombia, Petro, fue terrorista, fue un guerrillero, pero lo votó el pueblo colombiano. Ya está, flaco. Vos lo tenés a Scioli de ministro. Se peleó con China porque es comunista, pero China a nosotros nos financió un montón de cosas y tenemos el radiotelescopio Neuquén. Ni Estados Unidos se pelea con China, pero vos te peleás con China. Muy bien, al cual le debes millones y millones de yuanes. Entonces, cuando las relaciones internacionales dependen del buen humor del presidente, estamos en problemas. Se peleó con el primer ministro español básicamente para defenderlo a Abascal. ¿Y por qué lo defiende a Abascal aparte de ser un ultraderechista, un fascista? Porque Abascal fue el único tipo que lo trató bien. Entonces tenemos un gobierno que maneja sus relaciones exteriores, que nos importan a todos, en función del buen o mal humor del señor presidente. Y hay un montón de personas que avalan este comportamiento que es sumamente peligroso. Es decir, para redondear, nos peleamos con la madre patria, con México, con Brasil, con Colombia. Hay un hilo conductor, y el hilo conductor es que México, Colombia, España fueron muy generosos con el exilio argentino. Cuando te ibas o te mataban. Italia también. No tengo que ser desagradecido. Hay que nombrarlos a todos. Eh, Venezuela. Era una Venezuela democrática. Pero esos países fueron los que recibieron el exilio. A Pepe Yashev, por ejemplo. Nadie va a decir que Pepe ponía bombas. Que se exilió en Caracas, en Venezuela. Y luego trabajó para una agencia noticiosa de los Estados Unidos. La mejor certificación de que sos un tipo que pensás bien. Trabajar para Estados Unidos. Hay un hilo conductor. Parece que el presidente se pelea con aquellos países que fueron generosos con la diáspora argentina. Se fueron científicos, se fueron profesionales, se fueron estudiantes, se fue gente que no tenía nada que ver con poner bombas o matar gente. Muchos empezaron a ir mucho antes, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, muchos se fueron cuando llegó Cámpora, se fue mucha gente del centro derecha, irónicamente, pero es así, se fue mucha gente del centro derecha en la década del 70, liberales. Bueno, ellos se sentían cómodos con el gobierno peronista. Ahora un liberal tiene funcionarios peronistas en su gobierno. Hoy es viernes. El radicalismo va a tener dictamen propio en el Senado, es decir, me parece que con los votos del radicalismo no contarían. Y son 13 senadores. Me parece que el radicalismo está poniendo un dictamen propio no para molestar a nadie, porque es su derecho. A la gente no le ofende que compren un voto de un senador de Entre Ríos porque les conviene. No le ofende que los senadores de esta provincia hayan sido candidatos de masa en el año 2021. Pero le ofenden que un radical le haya puesto un dictamen propio. Tienen un tema con Lustó que me está obligando a defenderlo, cosa que no se los voy a perdonar en la vida. Voy a dejar esta reflexión y terminamos.
Lustó fue votado por el pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde viven, donde residen los dueños de la tierra, es decir, la mayoría de las víctimas de la resolución 125 viven en Capital Federal o tienen propiedades en la Capital Federal, es decir, votan en la Capital Federal. Yo conozco un montón. Lustó fue electo senador por el radicalismo por el voto de la Capital Federal hace 5 años atrás. Ya había sido ministro de Cristina, ya había hecho la 125, ya todo eso lo blanqueó el pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ganó su elección. Entonces, ¿por qué no la terminan con Lustó? A mí no me cae para nada bien. Nunca me cayó bien desde que era presidente del Banco de la Provincia. Yo discutía mucho con él, técnicamente. Una señora me dice lo que hizo con Juanita Viale. Yo diría lo que hizo Juanita Viale con él. Es decir, no la violó, se dieron un beso en un auto, tuvieron una relación que por lo que me cuentan algunos amigos duró poco tiempo. Con Juanita las relaciones no duran mucho. Y está bien, es una chica linda, joven. En ese momento estaba embarazada, bueno, es un detalle. Pero digo, a ver, tenemos una moral no que es doble, es triple, cuádruple, quíntuple. Tenemos una moral en función también de nuestros odios personales. Quería decirles esto. Eh, Gracias por lo del miércoles, un video muy visto, casi 500 personas. Eh, Me parece que el camino es decir la verdad, decirnos lo que sentimos, si no, no tiene sentido hacer este programa ni comunicarme con nadie. Y yo siento esto es la sensación que yo tengo, es que estamos en un gobierno que es confuso, con una sociedad que está muy confundida y que está empezando a pagar el precio de su confusión. La falta de gas, salvo en Mar del Plata, que parece que era una costumbre, pero para la ciudad autónoma de Buenos Aires y el AMBA y la provincia de Buenos Aires, la falta de gas es muy grave, porque todo el mundo tiene gas comprimido. Siguen aumentando las naftas, mañana va a volver a aumentar las naftas, es decir, siguen presionando a la clase media, que casualmente lo votó a este gobierno. Que según el dictamen que se alegran de haber firmado, de haber conseguido las firmas, beneficia a los muy muy ricos y castiga a los trabajadores que ganan 1.500 pesos. Un cariño grande, nos vemos el domingo en un cortito para hacer los comentarios editoriales y pasen un lindo fin de semana. Gracias.